Alfredo López Moreno, ¿y Cavallo se anima a hablar? Hay que tener cara. Bueno, hay que prestarle atención a Domingo Felipe Cavallo, porque si lo dice el mejor ministro de Economía de la historia, según el propio Milei, hay que prestarle atención. Antes de Caputo. Ahora Caputo es mejor que Milei, que Cavallo, según Milei, ¿no? Ayer en Córdoba en Foco tuvimos a Héctor Paglia, un reconocido economista, profe de la Facu, exfuncionario. Coincidía, no podemos ubicarlo en el mismo espectro ideológico uno y otro, y coincidía con lo que decía Domingo Cavallo, O sea, cada uno a su modo y cada uno con distinto punto de partida, pero llegaban a la misma conclusión sobre el manejo de las letras y sobre el manejo, por ejemplo, del dólar, digamos, de los techos y las bandas del dólar. Pero si lo dicen dos personas que piensan, que parten de puntos de vista distintos y... Algo está pasando, ¿no? Se supo que el Tesoro estuvo vendiendo dólares para bajar la cotización. Sí, en realidad era algo que se dijo hace 2 o 3 semanas y que en realidad ahora se certificó. Que habían triangulado con el Banco Central para terminar comprando, aspirando pesos con los dólares del FMI. Y lo de las LEFI y demás, me parece que ahí se ve de trasfondo todo este contexto de celeridad judicial. Tiene que ver con que cierto sector del poder económico le ha quitado un poquito la mano o está presionando al gobierno nacional. Hay una tensión ahí, un pulseo, una pulseada muy fuerte entre el gobierno y aquellos sectores que quieren una mega devaluación. Me parece. Sí, que ya vienen... Hace mucho, quizás lo escuchemos hoy también en la UIC, ¿no? Porque es una suerte también de monitor del clima. Es muy probable que haya un pedido, nunca va a ser así directo. Claro. Devalúen. Habrá que ver cómo se plantea, pero claramente hay sectores. De hecho, el gobierno ayer, les pregunto a los dos, no recuerdo, pero estaban comprando dólar futuro a una referencia de 1.700 en noviembre, si no recuerdo mal. No recuerdo ayer la cotización en la que estaban, pero que sí están operando mucho con dólar futuro, eso sí. Claro. Han crecido las operaciones en futuro. Lo cual, en buen romance también indica, si estoy operando hoy a 1.400 y en unos meses la expectativa es esa... Pero aparte vieron que Cavallo dice, desde marzo la economía está estancada. O sea que después de 2 trimestres de estancamiento o caída de la economía ya podemos hablar de recesión. Y lo vinculo al título que vos traías, Lucho, que la Cámara de Comercio de Córdoba, que tampoco nadie puede acusar de kirchnerista, ni hablar de Domingo Felipe Cavallo, señala que agosto fue el peor mes de ventas en los comercios de Córdoba y que una caída del 9% interanual de agosto con el año pasado, que el año pasado fue en el marco de la recesión también. Entonces, las expectativas del gobierno es que todos los indicadores de este año fueran mejores en relación al año pasado, y ni eso está ocurriendo. Sí, fíjate cómo se van descontrolando todas las variables económicas. Estamos hablando de una operación por la cual el gobierno trata de ocultar y hace una triangulación con los dólares del FMI para mantener el dólar a raya, para aspirar pesos. Estamos hablando de que se conoció que la inflación en alimentos llegó al 3% en las mediciones de alta frecuencia. Se habla por las consultoras privadas de una inflación en agosto por arriba del 2%. Hubo récord de caída de la inversión extranjera directa. Hubo récord de compra de dólares, muchos de los cuales no fueron a las cuentas, con lo cual ya pensás que o se van afuera o vuelven al colchón. Hubo récord de tasa y ya está haciendo el efecto contrario al que el gobierno busca. Ese efecto es cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Por eso me parece que estamos yendo a unas elecciones donde el gobierno preveía con recuperación de la actividad económica, con mejora del poder adquisitivo y caída de la inflación. Y todo indica que nos estamos acercando a las elecciones con freno de la actividad económica o caída en muchos casos, aumento del desempleo, aumento de la inflación, entonces, y el dólar ahí, agarrado entre algodones, te diría. Mira, vuelvo al último monitor trimestral de la UIC, la Unión Industrial de Córdoba. Tiene distintos apartados, claro, es un análisis mucho más profundo y denso de lo que nosotros podemos expresar en un ratito, pero entre sus apartados tiene un título que dice rentabilidad en caída libre, el esfuerzo ya no se traduce en margen. Y cito algunas referencias. El 60% de las empresas reporta una caída en su rentabilidad durante el último trimestre. Solo el 23% logró mejorarla y un 17% se mantuvo sin cambios. La caída afecta a todos los tamaños de empresa, con mayor intensidad en pequeñas y medianas. Entre las microempresas, más del 50% reconoce un retroceso en sus márgenes.
Digo, como para tener una referencia de otra entidad que tampoco podemos sospechar, digo, de la letra maldita en la política de Córdoba, que es la acá. Domingo Felipe Cavallo, Cámara de Comercio y ahora la Unión Industrial de Córdoba. Claro, entidades que han apoyado la llegada de Javier Milei, que creen que el camino económico a seguir en buena parte se sigue con los trazos generales de la política económica de Javier Milei, pero que reconocen que la situación es por demás compleja y es desde allí que empiezan a pedir respuestas al gobierno nacional. Bueno, después dice que la vulnerabilidad de las pequeñas y microindustrias, las más expuestas, las menos protegidas, 78% de las empresas medianas cuentan con exportaciones. Bueno, algunos de los datos, insisto, que pondrán en la mesa hoy en la UIC, en la cual la expectativa está puesta también en qué diga Guillermo Francos, y si Guillermo Francos dirá algo de otro que creo a esta altura, otro escándalo, como podemos nominar, que es este intento, y le pregunto a los dos, ¿es censura previa este intento de evitar que circulen audios o audios o alguna otra prueba que complica a funcionarios del gobierno nacional? ¿Cómo se puede ver de otra manera? El juez Maranielo intenta en la cautelar decir esto no es censura previa porque se refiere a un hecho concreto, ni es un bozal legal, porque solo los audios de Karina Milei, bueno, maestro, son audios de interés público. Y el periodismo se hace cargo de lo que publica a posteriori. Las responsabilidades son ulteriores. Claro. Grego, ¿quién es ese juez? Porque me parece que vos tenés data de quién es Maranielo, ¿no? Patricio Alejandro Maranielo. Estamos hablando de un juez en lo civil y comercial del fuero federal. Tiene 9 denuncias que se han nucleado en 6 expedientes en el Consejo de la Magistratura. Hay 5 de esas denuncias son por abuso sexual, presunto abuso sexual. Fueron realizadas esas denuncias por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial. Por el gremio de los judiciales. Sí, durante el año pasado, cuando Maranielo, que está todavía con esa intención, ahora es mucho más complicado por la aparición de esas denuncias, pretende su ascenso a camarista. Entonces todo eso se sustancia en el Consejo de la Magistratura. Además de esas denuncias. Esa sería la explicación de por qué se tiró arriba la granada, ¿no? Y bueno, es que en el Consejo de la Magistratura depende de votos que responden al esquema libertario o aliados. Eso explicaría, digamos, también por qué la presencia. No hace falta explayarse mucho más. Además de las denuncias por abuso sexual, hay además por acoso laboral y por presunto desvío de fondos. ¿Saben qué me pasa a mí también últimamente? Es que está claro que estos escándalos de corrupción salpican y mucho al gobierno nacional. Y me rememora al menemismo. Pero estuvo muy bien que comenzáramos hablando de la economía, porque me parece que no hay que olvidarse que la cuestión de fondo acá es el modelo económico. Porque si no también surgen las alianzas, como la del radicalismo y el frepaso, a fin en la segunda etapa del gobierno de Menem, haciendo foco en la corrupción del menemismo. Y no discutiendo la cuestión de fondo que era el modelo de la convertibilidad que estaba destruyendo el empleo, las industrias, entregando la soberanía del país. Y me parece que hay que hacer foco en eso también. Porque si no, atacamos la corrupción de este gobierno mileísta, que seguramente será uno de los gobiernos más corruptos de la historia, pero también es uno de los gobiernos más entreguistas de la historia. Bueno, y ahí está la cuestión para mí de fondo. Si fuese así, que está bien, digamos, es interesante ese planteo porque sería casi como una ecuación. No me importa que me corran con casos de corrupción, cuando en definitiva retengo el control que es la economía, justamente. Tema que me parece que la sucesión de escándalos, justamente, y esta reacción del gobierno nacional de intentar controlar la difusión de material que podría sumarse a causas ya en curso, me parece que indica que se ha ido de cauce la cosa, ¿no? Que si esa ecuación le parecía virtuosa al gobierno nacional, debería revisarla. Porque acaso inclusive con serias dudas en la cuestión macro, particularmente en el dólar y demás, habrá que ver si estos escándalos, porque la caída que reportan en distintas provincias, la imagen, la expectativa y la evaluación de la gestión del gobierno de Javier Milei es real.